Hola a todos, espero que estén bien. En la clase de hoy voy a cerrar lo que vengo trabajando desde hace unas clases, que es la presentación de algunos elementos de los distintos elementos del lenguaje musical, el ritmo, la melodía, y hoy vamos a dedicarnos a hablar un poco de los intervalos, los acordes y la armonía. Hay elementos armónicos que se trabajan en el lenguaje musical hasta cierto grado, hasta cierto nivel. Hay un punto en el que ya el estudio, sobre todo en los institutos suele ocurrir en los ciclos superiores de enseñanza, ya el estudio superior aborda conceptos teóricos de una forma mucho más profunda, entonces suele dividir eh, el trabajo sobre la música, el discurso musical, en las disciplinas que ustedes conocen: la fuga, el contrapunto, la morfología, la armonía, el análisis, ¿sí? Por así decirlo, llegado un momento, se empiezan a dividir distintas disciplinas, y allí el estudio realmente pasa a un nivel teórico mucho más elevado, y la experiencia nos dice que en general, salvo algunas excepciones, en general muchas veces los profesores de esas disciplinas no suelen continuar con el abordaje de los contenidos desde el lugar intuitivo y desde el concepto sonoro. Muchas veces el análisis pasa a un nivel teórico tan elevado, en donde se trabaja sobre todo desde la escritura, desde la comprensión de lo que está escrito, y a veces no suele haber un correlato sonoro de aquellas imágenes visuales con las que se está trabajando. Supónganse que un profesor en armonía quiere explicar la conducción de voces para la resolución en un pasaje con una cadencia de tal tipo, y hablan de eso, pero no suena eso. Y ese quiebre creo que tiene un costo alto. De verdad, para mí, eh, obviamente en esas disciplinas a veces el trabajo es muy arduo, pero no hay que dejar de dedicarle, aunque sea algunos momentos, a, a la posibilidad de abordar algunos conceptos con un correlato sonoro también, y también desde la intuición, desde el auditivo, poder presentar los conceptos. Bien, entonces, dicho esto, eh, que tiene que ver con esta especie de pasaje entre lo que es el lenguaje musical, la formación musical básica, y la que es superior, eh, creo que de verdad no tendría que haber un quiebre tan grande. Eh, por así decirlo, por ejemplo, en nuestro conservatorio, en el TAP, los estudiantes están 4 años solfeando, leyendo música a primera vista, estudiando melodías, ritmos, y cuando pasan al ciclo superior, esa experiencia la dejan de hacer, salvo en aquellas carreras donde se lee a primera vista por alguna razón de tipo práctica, pero es una lástima que ese entrenamiento, esas habilidades no se sigan desarrollando en niveles superiores. Yo creo que debería ser así, debería sostenerse. Bueno, vamos a hablar un poco de los intervalos. Yo recuerdo cuando estudiaba que en los programas de teoría y práctica general de la música, se llamaba así la materia que ahora conocemos como audio perceptiva o formación musical, teníamos unos ítems en donde se indicaban los intervalos que ese año había que poder reconocer auditivamente, analizarlos, o sea, a nivel escrito, a nivel teórico, entonarlos, y también reconocerlos por dictado. O sea, nos tocaban intervalos y teníamos que reconocer qué intervalo era. Esa práctica se dejó de hacer. Prácticamente no se hace más. Eh, Como todo lo que se deja de hacer, se deja de hacer por algo. No, no se deja de hacer porque sí. Por algo se dejó de hacer. Pero algo, algo extraño, algo extraño de aquella época en donde todavía los intervalos se los abordaba no solo en forma analítica, sino que en forma auditiva. La imagen acústica del intervalo
al principio es difícil. O sea, el intervalo como una imagen acústica aislada, fuera del discurso musical, o sea, reconocer terceras, reconocer quintas, reconocer sextas, es una práctica, es una habilidad que lleva un tiempo, no es fácil. El significado y el sentido de los intervalos se alcanza cuando la dificultad melódica es alta, especialmente en la música contemporánea. O sea, que a medida que la dificultad melódica es cada vez más alta y nos acercamos a discursos más vinculados con la atonalidad o con la tonalidad ya muy potenciada, la imagen acústica del intervalo cobra una importancia y una jerarquía mucho más alta. No es que no la tenga en el discurso tonal, la tiene pero en otro sentido. Una vez que se alcanzó la escala, o sea, una vez que los estudiantes acceden ya a conocer la escala, los 7 tonos, es bueno acceder al conocimiento de los intervalos. Mi experiencia me dice que el piano es un aporte esencial para este trabajo. El piano permite, cierro los ojos porque realmente uno lo imagina, permite de una manera visual tan clara entre las teclas blancas y las negras de medir distancias. 2 tonos y medio, 1 tono y medio. En otros instrumentos requiere, a veces, no es lo mismo. Y el piano realmente es muy visual, porque el piano tiene todos los semitonos ordenados. Entonces, yo creo que el piano es un recurso y una ayuda muy importante y uno con los estudiantes debería, sin enseñarles a tocar el piano, por lo menos mostrarles los tonos, los intervalos, cómo son en el piano, tocarlos, oírlos, a pedido del profesor por ahí, toca tal intervalo desde tal nota, porque realmente esa práctica va a favorecer una imagen mental que cuando el alumno no está con el piano, puede en forma rápida reconocer y tomar decisiones interválicas. La quinta de tal tono es este, la sexta de tal tono es lo otro. ¿Qué intervalos conviene ir enseñando y en qué orden? Yo creo que el primer intervalo que conviene enseñar es la quinta justa, o en tal caso el unísono, ¿sí? Eso se puede enseñar desde el vamos. Pero la quinta justa me parece que es un intervalo muy pregnante para reconocer auditivamente. La octava, que en algún punto es un intervalo que podríamos decir que tiene algo similar a la quinta, suena mucho más hueco, pero yo en mi experiencia prefiero enseñar primero la quinta justa, luego la octava. Las segundas mayores y menores, las terceras mayores y menores, la cuarta justa, yo la cuarta justa la dejo para un poco después que la quinta porque se suele confundir. El intervalo de cuarta justa es un intervalo que acústicamente, si bien ocurre melódicamente muchísimo, no es un intervalo tan fácil. Sexta mayor y menor, y por último las séptimas, cuartas aumentadas y quintas disminuidas. Los intervalos aumentados y disminuidos, y ya ahí nos estamos metiendo en un territorio más cercano a lo teórico, porque son intervalos que suenan parecido a otros, pero a nivel teórico, a nivel altura, son otras alturas. Por ejemplo, do sostenido, mi bemol. Suena como segunda mayor, pero no es una segunda mayor. Ese nivel de estudio de intervalos conviene dejarlos obviamente para el final. Hay profesores que suelen presentar los intervalos todos juntos, los enseñan todos juntos y yo creo que conviene analizar un intervalo, poder reconocerlo auditivamente, cantarlo y luego ir accediendo a otro. Es muy importante también tener en cuenta la secuencia tonal en donde ese intervalo, del que ese intervalo forma parte, o si estamos fuera de una secuencia tonal. Un intervalo no suena igual en una secuencia tonal que fuera de una secuencia tonal. Entonces,
es importante ver si tomamos un intervalo dentro de una secuencia tonal, poder entenderlo en esa secuencia, pero después poder alejarlo de esa secuencia y verlo en forma aparte. Yo con esto no estoy hablando de ver un intervalo para resolver una dificultad melódica en un salto, sino de estudiarlos y de concebirlos como conceptos sonoros aislados, ¿sí? Eh, por eso creo que el estudio de intervalos debe empezar a ser de a poquito más profundo una vez que ya se llega a la escala de 7 tonos, que ya se completó la tonalidad, se completaron los tonos, entonces ahí uno puede empezar a ver algunos intervalos y aislarse de la tonalidad, y es un camino muy bueno para de a poco ir preparando el oído para acceder a discursos musicales ya de un nivel de complejidad alto en cuanto a la tonalidad, ¿sí? Perdón. Eh, Hay un aspecto que a mí me parece muy interesante hablarles de los intervalos, que tiene que ver con el intervalo como concepto armónico, no solo como concepto melódico, sino como el intervalo como dos alturas sonando al mismo tiempo, distinta del melódico. Hay que abordar los dos aspectos, o sea, el intervalo reconociéndolo en forma melódica ascendente o descendente. En algunos intervalos es más fácil reconocer los ascendentes que descendentes y viceversa, ¿sí? Hay sextas que en forma ascendente son más fáciles de reconocer que en forma descendente, en forma melódica, ¿no? Y también hay que verlos en forma armónica, o sea, hay que saber ver en cada intervalo de qué forma primero lo trabajo, si forma melódica, ascendente o descendente, y luego trabajarlos en forma armónica también. Y con respecto al intervalo en forma armónica, me parece bueno hablarles de algo que no lo venimos hablando hasta ahora, pero tiene que ver con la entonación precisa, la afinación precisa. Yo que me toca como profesor de practicantes recorrer muchas aulas de audio perceptiva, no encuentro una clara intención de los profesores a veces en tratar de resolver cuestiones que tengan que ver con la afinación. Me refiero a la limpieza, a la precisión en los intervalos. Es como que la tercera mayor es más o menos mayor. Y pasa. Y no debería ser así. Uno como profesor debería educar a los estudiantes con un oído que se sensibilice hacia la limpieza interválica. Creo que en niveles muy básicos hay que corregirlo. Si un estudiante está haciendo do, re, mi, fa, sol, ese sol estuvo bajo, ya el fa estuvo bajo también. Do, re, mi, fa, sol. Hay que hacer gestos, marcarle la idea de que tiene que distanciar más una nota que otra, pero la limpieza en el intervalo debe tratar de exigirse siempre. Y creo que la mejor forma para conseguir eso es con la polifonía. Kodali decía que solo pueden lograr un muy buen unísono quienes hayan tenido la experiencia polifónica. La posibilidad de superponer dos voces y formar una quinta justa, sensibilizar al oído a sentir que el intervalo está resuelto, que el lugar en donde llegué es el lugar que tiene que ser, hace que uno pueda empezar a tener una conciencia muy clara de las distancias verdaderas que tienen los intervalos. El típico recurso de decir, para llegar a la quinta justa, subí desde un do hasta un sol por todos los tonos. Do, re, mi, fa, sol, no es un buen recurso para entender la quinta justa. La quinta justa se entiende como un concepto armónico. Suena el do y ese do a mí me permite imaginar cuál va a ser el sol, que es un punto preciso, al que no se llega por ningún paso. Es un punto que está sonando. Por eso creo que conviene trabajar la quinta justa, la octava, eh,
la segunda mayor, la segunda menor sobre todo, y la segunda mayor porque a nivel melódico ocurre muchísimo ese tipo de intervalos, pero ya cuando se ven las terceras mayores y menores, ya puedo empezar a trabajar con superposiciones de voces que conformen una armonía. Entonces creo que de verdad la mejor experiencia para entender el intervalo como algo limpio, algo que tiene una distancia precisa. Cuando digo limpio, quiero decir que no es una cosa que es más o menos de acá hasta allá, sino que es preciso. Yo creo que eso se consigue haciendo polifonía. Los estudiantes en audio perceptiva, en formación, cuando están desarrollando su oído, de verdad empiezan a entender lo que es la limpieza en la afinación eh, cuando pueden tener una práctica polifónica. Entonces, toda práctica que incluyan por lo menos dos voces eh, ya sirve para mucho, para mucho. Es muy llamativo que no se haga mucha polifonía, porque no hacer la polifonía tiene unas consecuencias muy serias con respecto a la afinación, a la precisión y la limpieza de la afinación. Piensen que hay instrumentistas que sí o sí afinan desde el oído, dándole, no es el oído, es la mente, no la que afina, pero digamos que su oído reconoce los tonos que está haciendo y la mente le da órdenes para poder ajustar la afinación de una manera muy precisa. En un piano, en una guitarra, en algunos instrumentos, con tal que alguien los afine, ya es suficiente. Pero, y que esté bien construido el instrumento, por supuesto, ¿no? Tienen que haber, eso ya lo sé, tiene que estar bien construido una guitarra para que más allá que uno afine las cuerdas. Pero la afinación en algunos instrumentos, como los instrumentos de cuerda frotada, los instrumentos de viento, el canto, dependen de la presión del aire, dependen de sutilezas en el apoyo de la yema en la cuerda. Entonces, desarrollar un oído que sea limpio en la afinación me parece que es algo que tiene que preocuparnos en la formación de los músicos. Y la verdad que aparte hay una realidad. Eh, la música es un arte que requiere mucha limpieza, mucha precisión. Cuando algo está sucio porque las notas no son precisas o el ritmo es desparejo, no suena bello. O sea, uno debe adquirir esa limpieza para recién a partir de ahí buscar belleza en la interpretación. Salvo algunos estilos donde a veces, yo ya lo sé, a veces alguna desafinación, alguna suciedad en esos elementos, algún desajuste rítmico provocan una belleza. Pero para hacer eso hay que hacer sabiéndolo. Hay que saber qué es lo que está limpio para poder ensuciar a conciencia y que eso tenga un fin estético. Así que bueno, creo que los intervalos no solo nos permiten adentrarnos en lo que es ya discursos más complejos como el atonalismo, sino que también nos permiten y nos ayudan, viéndolos en forma armónica, a entender y a desarrollar un oído con una sensibilidad grande hacia la afinación, hacia la limpieza en la afinación. Habrán notado ustedes que muchas de las ejercitaciones que yo les doy son polifónicas. Y un poco el otro día cuando les di lo de Mozart, y yo les dije, practica bien la melodía, aprendetela, pero después haz el canon. ¿Por qué? Porque el canon me da elementos armónicos que a mí me ayudan a que las notas que melódicamente estoy haciendo, por una cuestión de afinación con el contexto de lo que vengo escuchando, se terminen de acomodar mejor. Eso es lo que les pasó a ustedes cuando hicieron el canon con ustedes mismos, digamos. Aquella melodía que pudieron resolver, al cantarla con el contexto polifónico, el oído me ayudaba a encontrar precisión interválica, armónica, punto por punto, que hacía que mi melodía sea mucho más precisa. Ese es el objetivo del trabajo del canon. Que cuando vos estás haciendo punto por punto, en esa
necesidad de conseguir una buena afinación en el contrapunto, tu melodía termina resultando más limpia que si lo cantaras a capela solo, en donde por ahí algunos intervalos los achicarías un poco o los agrandarías un poco. ¿Sí? Por eso yo les pedí, estudien la melodía de Mozart, pero hagan la práctica de cantar el canon. Última cosita que quiero desarrollar y quiero charlar un poquitito, tiene que ver con los acordes. A la hora de presentar un acorde, es importante tener en cuenta que la primera vez que se presenta un acorde es en un contexto melódico. ¿Qué quiere decir? Que tengo que presentar una melodía donde en algún momento se escuche pa 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 o pa pa pa, que se escuche melódicamente los 3 grados que forman un acorde. Recién en segundo lugar se lo presenta como un elemento de sonidos superpuestos. También lo mismo que pasa con los intervalos, es muy importante tener en cuenta que a la enseñanza de los acordes voy a acceder una vez que ya presenté la escala completa, los 7 tonos. Lo mismo, entender el acorde en el contexto tonal y también entender el acorde como un elemento aislado, como un elemento por sí solo. ¿Para qué? Para desarrollar un oído con una sensibilidad para que pueda abordar por ahí discursos musicales que no son tonales. La mejor manera de presentar la armonía o el concepto de armonía para mí es empezando por patrones contrapuntísticos muy simples. El primero es la nota pedal contra la melodía, o sea, una melodía y un acompañamiento de un sonido solo. Una vez que esa experiencia se hace, en melodías que son modales es muy común y es muy fácil hacerlo con la tónica o con la dominante, con una de las dos notas. O sea, yo canto una melodía y acompaño la melodía con un contrapunto de un solo sonido, una nota pedal. Esa nota pedal muchas veces conviene que sea la tónica o la dominante y en la música modal realmente funciona muy bien y esa es la mejor manera de empezar a presentar conceptos que tengan que ver con la armonía y con la funcionalidad armónica. ¿Por qué? Porque en esa relación de una nota pedal y una melodía, el momento en el que se provocan las consonancias, hay algo que auditivamente siente como que se resuelve. Y en el momento que hay disonancia, hay algo que uno siente como tensión. En la música tonal esto y en la música modal esto funciona. Entonces, si yo trabajo la noción de la melodía contra una nota pedal, el alumno puede empezar a percibir momentos en donde hay una consonancia, un cierre, una sensación de reposo y momentos donde hay sensación de tensión. El segundo elemento que a mí me gusta trabajar antes de empezar a abordar lo que es la funcionalidad armónica, después de la nota pedal, es el bajo de gaita. El bajo de gaita es el bajo de la tónica y la dominante. La alternancia de tónica y dominante, pero no con sentido armónico funcional, no como cadencias, sino como ostinatos melódicos. Tan 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 pam 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 pa pa para pa pa pam pa pa pam pam pa 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 pam tan 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 tan. Sí, esa es de Bela Bartók, esa. O pa 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 pam pa pa pam. Cualquier ostinato melódico que tenga la tónica y la dominante en melodías modales funciona muy bien. Entonces, puedo después también probar de acompañar con los dos sonidos al mismo tiempo. Pero me interesa a mí más que nada en forma de ostinato, para que ellos empiecen a percibir que hay una alternancia de esto del primer grado y el quinto grado. Aquí en algún punto sigue parecido a la melodía con nota pedal, o sea, lo que acompaña es algo que es básico, que es estable, no tiene función armónica, no tiene cadencia. Pero por más que no tenga cadencia, por lo menos ya presento dos alturas. Entonces, las melodías las trabajo con acompañamientos de bajo de gaita, ostinatos de dos alturas, primer grado y quinto grado. Llegado el momento,
yo voy a enseñar una melodía y en vez de acompañarla con el bajo de gaita, pu, 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 o con la nota pedal, tu, o tu, les hago cantar la melodía y yo hago una segunda voz en donde en algún momento canto la tónica o el quinto grado, ya en un sentido de función armónica cadencial. Primero, quinto, tan, tan, ¿sí? Hago los bajos, solo con el primer y el quinto grado. Entonces ellos ven que lo que está acompañando son los dos sonidos que ya reconocen, pero ya no se alternan así como así, sino que ya empiezan a tener un ritmo propio, un camino propio. Recién cuando yo trabajo el primero y el quinto grado con funciones en donde la frase, por ejemplo, empieza en primero, el antecedente termina en quinto y el consecuente empieza en quinto y resuelve en primero, o quinto, primero, quinto, vemos varias posibilidades, digamos. Eso con melodías muy tradicionales, melodías folclóricas, melodías modales. Cancionero infantil se puede hacer muchísimo porque a nivel armónico es bastante fácil y permite trabajar con esas dos funciones. Yo puedo hablar de la noción de tensión y reposo, de quinto y primer grado. Llegado el momento, yo para darle más color a esa nota voy a formar el acorde. No va a ser una sola nota la que va a acompañar a la melodía, hablando de do mayor, el do o el sol, sino que va a ser un acorde, do mi sol, sol si re. Creo que ese es el mejor camino para trabajar la funcionalidad armónica y las cadencias en el inicio de la formación musical, ¿sí? Entonces, en síntesis, hablamos de los intervalos, de los acordes y sobre el final un poquitito de cómo ir presentando los conceptos que tengan que ver con las funciones armónicas y la armonía. Cuando uno mira los programas de lenguaje musical y de formación, va a ver que de a poco empiezan a aparecer ya elementos más complejos. Se habla de cada uno de los acordes de los grados de la escala mayor, de la escala menor, los dominantes auxiliares, o sea, dentro de lo que es el lenguaje musical, formación musical o audio, hay cierto trabajo armónico que se aborda y recién en armonía ya se ven cuestiones de otro nivel de complejidad, pero sí se aborda la armonía en las materias lenguaje musical, formación, etc. Es muy importante saber elegir aquellos ejemplos musicales, aquellos fragmentos musicales que nos permitan mostrar la armonía con la que queremos trabajar. Entonces a veces vamos a tener que recurrir a música barroca, a música popular, música folclórica, para algún tipo de armonía, y ya para otro tipo de armonía tendremos que recurrir a otros ejemplos. A veces hay que ir buscando material y guardándolo porque en algunos casos no tenemos acceso por ahí, por experiencias, por conocimiento, algunas músicas que por ahí nos permitan mostrar con facilidad algunos tipos de cadencias armónicas, ¿sí? Así que con esto quería cerrar un poquitito la presentación de los elementos del discurso musical y la enseñanza de los elementos del discurso musical. ¿Qué nos queda ver? Nos queda ver poco. Les quiero pasar la semana que viene los programas de Audio 1, Audio 2, FM1, FM2 para que los conozcan, para que veamos qué contenidos tienen. Mi idea no es que profundicemos algo sobre eso, pero quiero que los tengan, aparte corresponde que los conozcan. Les voy a pasar también, en algún momento yo se los dije, les voy a pasar un par de secuencias de enseñanza sobre algunos contenidos del lenguaje musical para que dediquemos un poquito un tiempo a analizar cuál es la mejor forma de estructurar toda una secuencia de enseñanza para el contenido musical que sea, ¿sí? Si ustedes recuerdan, creo que fue una de las primeras clases cuando hablábamos de preparación, presentación y práctica, ¿sí? Las 3P. Bueno, vamos a retomar esa idea para hablar de secuencias de enseñanza en lenguaje musical. Yo les voy a traer un par de ejemplos y
También vamos a ver un sistema de plan de clase, o sea, cómo estructura una clase de lenguaje musical. Una secuencia es una cosa que puede ocurrir en una clase o en varias clases. O sea que yo en una clase puedo estar trabajando con 2 o 3 contenidos al mismo tiempo. Por ejemplo, estoy trabajando con un elemento rítmico, con un elemento melódico y un armónico. ¿Sí? Entonces, una secuencia para un contenido por ahí me ocupa varias clases. Ahora, en sí la clase tiene una estructura que conviene que tenga ciertas características y de eso vamos a hablar. Por último, ya no queda tanto, se los vuelvo a recordar, el cierre de nuestro trabajo va a ser en julio, vamos a cerrar el cuatrimestre. Esta materia en un plan es promocional, en otro plan lleva examen final, pero en esta cursada especial que estamos teniendo todos va a ser promocional para todos, o sea que no va a haber examen final. En el caso de que algún estudiante presente muchas dificultades para estar en condiciones de promocionarla, se le va a dar una segunda instancia para que pueda recuperar, ¿sí? No es que pierde la cursada, porque ustedes ya están cursándola y no queremos que la pierdan, sino por ahí darle una segunda oportunidad. Ojalá que eso no sea, pero quiero que lo sepan. Estoy hablándoles de esto porque es importante que entiendan cómo está funcionando ahora la regularidad de la materia. Entonces, al ser promocional, yo voy a pedirles en julio unas consignas que va a ser sobre un trabajo que yo voy a hacer como cierre. Ese trabajo lo vamos a hacer mediante una reunión por Zoom. Yo creo que algo ya les dije, y si no, discúlpenme, pero tengo un montón de grupos y a veces se me hace lío. Como ustedes son muchos, vamos a ver si por ahí lo hacemos en una reunión o en dos, ¿sí? Porque la verdad que ustedes son bastantes, entonces la reunión por Zoom no puedo hacerla durar más de una hora. Se podría, pero la verdad es que les digo por experiencia, no es lo mismo estar en una clase de 2 horas trabajando que estar con la computadora mirando una pantalla y hablando 2 horas. El nivel de atención, el esfuerzo que se hace es otro. Entonces, yo prefiero que dure una hora y la verdad es que como ustedes son muchos, por ahí lo dividimos en dos. Así que sépanlo, esto va a ser en julio, cerca del final del cuatrimestre. El calendario académico se mantiene igual. Yo les voy a pasar igual unos días antes el horario, la fecha, todo, para que hagamos la reunión por Zoom. Si alguno tiene complicaciones técnicas, no puede tener la reunión por Zoom, por favor, ni bien se entere, me dice, profe, yo no puedo participar, no me anda Zoom, no me anda la pantalla, no me anda, no puedo entrar, bueno, y vemos otra forma de hacerlo, por lo menos, no sé, puede ser una videollamada, ¿sí? Pero alguna forma para poder conversar, porque quiero tener un cierre en donde dialoguemos, ¿sí? En ese cierre, para ese cierre específico, yo les voy a pedir un último trabajo, que va a ser con alguna música que yo les dé, ya se los voy a dar, no lo voy a dar ahora, lo voy a dar con poco tiempo y se los voy a dar a todos con el mismo tiempo de preparación, digamos, de anticipación. Les voy a dar una música para que ustedes la practiquen, la puedan cantar y con programa en mano, porque los programas se los voy a dar, ustedes puedan tranquilamente fijarse en qué nivel lo trabajarían en el TAP, esa música que yo les doy. En audio 1, audio 2, FM1 o FM2. Obviamente depende de las características musicales que tenga. Una vez decidido en qué nivel la trabajarían, la idea es que ustedes, en forma oral, me expliquen qué contenidos musicales podrían trabajar con esa música. ¿Sí? Por ejemplo, esta música que tengo, como tiene un montón de cromatismos, de tal tipo, me sirve para trabajar tal cosa en FM1. ¿Sí? La idea es esa. Y en forma oral, en forma de coloquio, me narres cómo lo enseñarías, cómo lo practicarías. ¿Sí? De esto se va a tratar el cierre de la materia. Yo te voy a dar el material unos días antes y les voy a decir qué día va a ser ese día, pero piensen que va a ser dentro de 3 o 4 semanas más o menos. Porque en un mes vienen las vacaciones de invierno, así que calculo que en 2, 3 semanas,
4 semanas más tardar, hacemos el cierre. Yo la semana que viene les voy a pasar los programas de la materia, les voy a pasar un material que tiene que ver con secuencias, les voy a pasar 2 modelos de secuencias distintas, que son trabajos que hice yo en algún momento. Se los paso, uno es más audio perceptiva, el otro es más difícil, como para una formación musical. Y voy a hablar de cómo estructurar una secuencia, qué características tiene que tener, así ustedes ya van tomando ideas para el trabajo final que va a ser ese coloquio que vamos a tener por Zoom. Me queda después pasarles la estructura de clase, que eso se los voy a pasar en un archivo, se los explico cómo es, no es algo complicado. Y ya estamos cerrando casi el año, el trabajo de nuestro, iba a decir año, de nuestro cuatrimestre, esta materia es cuatrimestral. Entonces, en síntesis, la semana que viene ya voy a definir cuestiones muy puntuales y del cierre del último trabajo, de las cositas que nos quedan. Última cuestión que quiero charlarles. Tuvimos una experiencia de presentarnos grupalmente, de conocernos, y hoy quiero ir un poquitito más allá. Entonces, les quiero contar qué es lo que vamos a hacer. Les voy a pasar un tema de una sonatina de Beethoven. Está a 2 voces. Aquí está. En clave de sol y en clave de fa. Les mando la fotito. Van a elegir a un compañero o compañera, porque van a trabajar en forma mixta. O sea, los varones van a cantar la voz inferior que está en clave de fa, las mujeres, las chicas van a cantar la voz superior que está en clave de sol. Puede que en nuestro grupo haya más varones que mujeres o viceversa. En aquellos casos que algún varón tenga facilidades para cantar con falsete, bueno, el varón va a ser la voz superior. La voz inferior llega hasta un la bajo, no creo que alguna chica llegue tan grave. Entonces, esto del falsete, de pasarse al otro pentagrama, lo digo en el caso que algún varón sea contratenor o por ahí tenga facilidades para cantar en falsete, puede hacer un dúo con un otro compañero varón. Si no, van a tener que ser dúos mixtos. ¿Qué quiero que hagan? Que se contacten entre ustedes, elijan una compañera o un compañero, depende del caso, y en común acuerdo me manden los dos, uno de los dos, una grabación de las 2 voces. Entonces, tiro ideas. Me grabo yo la clave de fa, te la mando por audio y vos, una de las chicas, mi compañera del dúo, con ese audio de pista graba su parte y me envía el dúo. Ella cantando su parte con la pista del compañero que le mandó el audio. O viceversa. Tendrán que fijarse ustedes cuál es la mejor manera de poder ensamblarlo. Algunos de ustedes por ahí tienen herramientas tecnológicas, aplicaciones, editores de sonido y demás que les permite grabar las 2 pistas sin ningún problema. Y otros por ahí tienen recursos más limitados para eso, pero se puede. Yo les quiero contar algo. El otro día un compañero de otra materia, un compañero de ustedes, pero de otra asignatura, creo que le pidió el celular a la mujer, no sé cómo hizo, y este muchacho lo que hizo fue grabarse un video, porque el video en el celular tiene mejor calidad de audio que a veces las grabaciones de voz. Se grabó un video cantando la segunda voz y él me mostraba en la pantalla, desde el celular de la mujer, a él con la segunda voz y a él mismo grabándose cantando la primera. Es un recurso súper limitado, pero fíjense cómo explotó la posibilidad con 2 celulares de filmar una mezcla de 2 voces, ¿sí? Entonces, hay formas súper básicas para poder hacerlo. No sé, mandame el audio, yo lo pongo en la compu, mientras suena en la compu como pista, yo canto encima y lo grabo. Entonces, la consigna es, les mando este tema de es una sonatina de Beethoven, que está en re menor. No, la verdad que no recuerdo qué sonatina es, y acá no aclara el número y eso, ¿sí? Por ahí alguno la reconozca, porque es una sonatina más o menos tocada, bastante conocida.
Se ponen de acuerdo, buscan una compañera, un compañero, quién hace qué, quién graba primero, quién le manda a quién. Yo lo que no quiero es que quede nadie solo, así que si alguno no tiene compañera o no tiene compañero, por favor le dice a los chicos, che, me quedé sin compañero. Y entonces, en esos casos, por favor, háganle la gamba. Por ahí, en algún caso, alguno va a tener que grabar su parte para dos dúos, ¿sí? Porque por ahí tenemos alguna diferencia, que hay más voces masculinas que femeninas, entonces por ahí alguna de las chicas su parte se la cede a dos compañeros. Lo importante es que yo reciba el audio o el video en donde escuche los dúos mixtos, ¿sí? Esta vez no es un dúo con ustedes mismos, es un dúo mixto. Los contactos ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp. Si ustedes entran al grupo de WhatsApp están todos los celulares de sus compañeros. Entonces, contáctense, si quieren hablarlo entre todos y dividirse entre todos como es, si cada uno quiere ir buscando una compañera, un compañero un poquito, o si justo se conocen y por ahí tienen afinidad con alguien, no importa. El tema es que hagan la experiencia de hacerlo a dos voces mixtas. La verdad que en esta materia yo tengo una experiencia enorme en las clases presenciales de cantar en grupo y me la estoy perdiendo por trabajar de esta manera. Yo sé y estoy muy feliz del esfuerzo que están haciendo para, pese a la distancia, estar unidos haciendo música, cada uno grabando sus ejercicios, sus cosas. Pero esta vez quiero que hagamos un crossover y puedan ponerse en contacto con un compañero. Entonces, Sonatina de Beethoven, tarea para la semana que viene, fecha límite de entrega, miércoles próximo a las 10 de la mañana. Me envían uno de los dos representantes del grupo, por favor me aclara. En este dúo somos fulano y mengano, porque claro, me va a llegar el mensaje de uno solo. Entonces, se ponen de acuerdo el dúo, quién lo graba, quién hace la versión, la mezcla de las voces o la versión definitiva, y esa persona me aclara, acá estamos fulano y mengano, así yo tomo nota quiénes son los que conformaron ese grupo y hicieron el trabajo. Insisto, hay recursos sencillos para poder hacerlo. Les cuento algo. Otra, lo que hizo, lo que es el ingenio. Para una clase yo agarré, vieron que yo las clases las tengo en canal de YouTube. Bueno, me filmé un video, lo puse en YouTube en mi televisor y en la pantalla de 20 pulgadas estaba yo cantando una voz y al lado yo con el celular filmándome cantando la segunda voz. Quedó maravilloso porque pareció famoso cantando con alguien de la tele, ¿sí? Pero con una tele y un celular se puede hacer una mezcla de dos videos. Se puede. Así que hay recursos, hay formas. Pero quiero que hagamos esta experiencia. Me parece que este encierro provoca dificultades a la hora de tratar de implementar una materia, pero algunos de estos desafíos nos pueden provocar algún aprendizaje, yo creo que sí. Y yo como profe estoy aprendiendo como nunca, viendo los trabajos que hacen ustedes. Mirá lo que hizo con el celular de la señora ahí cantando. Realmente yo también estoy aprendiendo este año, no solo viendo cómo adapto la materia a una manera distinta de dictarla, sino también cómo ustedes van encontrando recursos para poder adaptar algo que parecería ser que no se puede hacer y un poco se puede hacer. Así que les deseo éxito, quiero conocer los dúos para este trabajo. Semana que viene ya empezamos a ir cerrando cosas, ¿sí? Nos vemos, hasta pronto.